Bien, continuamos, como no, con la serie acerca de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, ¿sí? De manera muy resumida, prometo ser breve en el resumen. Hace unas 2 semanas, 15 días, iniciamos lo que era una nueva sección de esta carta. Habíamos estado viendo ya durante 11 capítulos verdades, doctrinas fundamentales, y a partir de ahí el apóstol da un giro y se enfoca en lo que es la vida práctica del creyente. Se enfoca a responder cómo debería ser la vida de un creyente, cómo debería lucir un creyente, aquel que se dice cristiano, aquel que dice ser hijo del Señor, aquel que dice creer realmente en Jesús en medio de este mundo, en medio de esta sociedad, también en medio de la iglesia. Y estuvimos viendo qué es lo que en sí define una adoración, que no es simplemente venir aquí el domingo, sino que es cada acto que constituye nuestra vida diaria, de lunes a domingo, todas las horas, y que todo tiene que ser algo que refleje que Jesús es nuestro más preciado tesoro, y que dejamos aparte todo aquello que le deshonra y, por así decirlo, y como estamos tratando de ser claros, todo aquello que es un insulto, es un agravio al Señor, a Él, su nombre, su majestad, su santidad, todo aquello que se aparta de lo que a Él le gusta, deberíamos luchar contra ello. Pero eso, decíamos, no podemos hacerlo solos, no podemos hacerlo en base a nuestras fuerzas, sino que necesitamos ¿qué? Ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, con la ayuda del Espíritu, porque si no, no podemos. Si no, cada una de las exhortaciones que vamos viendo, que estamos viendo a lo largo de estos días, que seguiremos viendo de ahora en adelante, es imposible. Quizá lo hagas bien hoy, quizá mañana, pero es que si tú no tienes al Espíritu ayudando, es imposible. Y lo que hoy veremos, vais a concluir conmigo, que si no es con la ayuda del Espíritu, va a ser imposible. Lo que estuvimos viendo la semana anterior, ¿qué era? Que debemos tener una percepción adecuada en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a los demás hermanos de la iglesia. Somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, y los dones, todo aquello que por la gracia del Señor, no lo que tú hayas conseguido en tus méritos, no, porque todo lo que te ha sido dado es por su gracia, lo ponemos al servicio de los demás, para bendición de los demás, para la edificación de la iglesia, no para tu propio beneficio, no para que tú seas exaltado, no para que te lleves el aplauso de este mundo, no para que tu ego vaya subiendo y el pavo sea hinchado. No es por eso, es para que la iglesia sea edificada. Y en lo que resta de capítulo 12, aunque hoy solo veremos los versículos del 9 al 16, vamos a estar hablando de nuestras relaciones respecto a los demás miembros de la iglesia, el pueblo del Señor, y también con los demás. Y vamos a hablar de un concepto que es muy común en esta sociedad, que es el amor. ¿Sí? Y cada uno, si quizá preguntar aquí qué entendéis por el amor, más o menos podríais quizá coincidir con una definición, con ciertos rasgos que deberían definirlo. Pero quiero que con la ayuda del Señor veamos cuál es el amor bíblico. Y quiero con la ayuda del Señor que también veamos dónde estamos fallando, en qué debilidades estamos incurriendo. Veamos cuán alejados estamos a veces de ese amor verdadero, de ese amor bíblico. Porque únicamente así, y con la ayuda, repito, del Espíritu, es que podremos seguir adelante, podremos seguir edificándonos como iglesia. Hasta ahora, decía, Pablo nos ha mostrado doctrinas, grandes verdades fundamentales, nos ha mostrado qué es el Evangelio. Y cuando se nos ha hablado del amor, ese amor ágape, ese amor incondicional, sin reservas, es voluntarioso de parte del Señor, lo ha hecho precisamente en relación a Dios, hablándonos del amor de Dios. 2 ejemplos, Romanos 5, versículos del 5 al 8. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Romanos 8:39, como oraba ahora Melissa, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora Pablo lo que nos va a decir es que así como Dios nos ha amado a nosotros, nosotros también debemos amar a los demás. Lo que Pablo va a mostrarnos es que esa dedicación al Señor que queremos tener, ese amor hacia Dios, tiene que también reflejarse hacia los demás. Es inseparable. O sea, hay una conexión entre amar al Señor y amar al hermano. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, fíjate bien, el que no ama, a pesar de que hayas escuchado este versículo varias veces, te animo a esto como punto de partida, a la luz de lo que iremos viendo que constituye el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si de verdad amas a Dios, amas al hermano. Es inseparable. No puedes decir que amas a Dios, que Jesús es tu más precioso tesoro, que le rindes tu vida y pasas del hermano. Que lo tratas con desprecio, que te despreocupas, que cuando tiene una necesidad tú ahí no estás. Te permites el lujo de mostrarle una mala cara. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Son mensajes duros, ¿verdad? En cuanto a la fuerza que hay detrás de esos pasajes, pero quiero recordarlos como introducción a lo que iremos viendo a continuación. Y como decíamos, es imposible que lo que veremos, lo que debería caracterizar nuestra expresión de amor para los demás, lo llevemos a cabo en nuestras fuerzas, porque ese amor ágape del que se nos está hablando aquí es activo, no es pasivo, no es aquello de decir yo me quedo aquí quieto, no, veremos que se trata de ayudar, se trata de escuchar, se trata de gozarte, se trata de llorar. Se trata de honrar, se trata de ser hospitalario, se trata de muchas cosas, como veremos. Y si ahí no está el Evangelio en tu corazón, que te mueve a expresarte, a movilizarte de una determinada manera, porque entiendes que esto es lo que el Señor quiere, entiendes todas las misericordias de Dios para contigo, para con tu vida, eso es imposible. Sin la ayuda del Espíritu yo te puedo estar aquí hablando 2 horas, si quieres 3, que no podrás llevarlo a cabo. Y necesito orar para que el Señor nos ayude a ver todo eso, a ver dónde hemos fallado, en qué estamos fallando, porque quizá hoy estás fallando. Quizá estás hoy aquí sentado, sentada, pensando que tu amor es fantástico, que estás manifestando tu amor de una manera incondicional, sin reservas, de una manera intencional, y estás más equivocado que nunca. Que no estás reflejando que amas a Dios, porque aborreces al hermano. Vamos a leer, vamos a ir poco a poco, si os parece. En el versículo 9 de Romanos 12, empieza aquí Pablo con un principio general, a partir del cual después va a ir desgranando todos los rasgos, todas las características de un amor verdadero, de un amor bíblico. Fijaros, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Mira la primera exhortación. Y quiero aclarar, soy consciente y me vi tentado a ello. Cada uno de los versículos que veremos hoy, del 9 al 16, cada uno por sí mismo podría dar lugar a un mensaje, a una predicación. Pero creo que es mejor que podamos ver el panorama completo, que podamos ver qué cosas, qué actitudes, qué es lo que define esa clase de amor. En primer lugar, fijaros, el amor sea sin fingimiento.
¿Qué quiere decir? Muy fácil, que no seamos falsos, que no seamos hipócritas. Amor e hipocresía son dos conceptos antagónicos, son dos polos opuestos. Ahí no hay ningún tipo de atracción. Hipocresía y amor están lo más alejados posibles. ¿El hipócrita qué es? Mira, es como una especie de actor que está desarrollando, mostrando un papel en un escenario, pero que no es lo que está viviendo. Que está mostrando una fachada, que se ha vestido quizá de amabilidad, de ternura, de cordialidad, que quizá está dando la mano, que quizá está acompañando a alguien, pero que el corazón por dentro está podrido. Está podrido porque quizá cuando está estrechando la mano, está diciendo, sí, sí, yo estoy ahí, en el corazón hay chisme, hay envidia, hay celos, hay murmuraciones, es pura fachada, es falso, es hipócrita. Pretende ser lo que no es, pretende sentir lo que no siente. ¿Para construir qué? Lo que sea, quizá una reputación, quizá el ser visto por los demás, el recibir un reconocimiento, el que sea. Y si estamos hablando de la iglesia, el hipócrita convierte, fijaros que es feo, el hipócrita convierte la iglesia como un escenario donde conseguir ese beneficio propio, esa reputación que decíamos, ese aplauso, ese sentirse bien, cuando lo que hay en su corazón no está alineado con lo que dice, con lo que hace. Quizá quiere sacar un provecho. Es triste, es feo. Pero desgraciadamente, en ocasiones ocurre. Amor sin fingimiento es hacer lo que sabemos que debemos hacer para beneficio del hermano y para la gloria del Señor. Amar es estar por el hermano para la gloria del Señor. No para que se me vea a mí, para que otro diga, mira el pastor que bien ha tratado a Manolo ahí, o Melissa con... No, es para la gloria del Señor. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa clase de amor nace de un corazón puro, libre de motivaciones ocultas, libre de actitudes feas, malas. Lo que decíamos antes, que lo que esté en el corazón sea precisamente lo que se exterioriza, que no haya ninguna discordancia, que nada rompa ahí. Me gustaba el otro día una reflexión que escuchaba un pastor. Dice, ¿por qué el hipócrita pretende ser lo que no es? ¿Qué nos lleva a la hipocresía? Y muchas veces es buscar la aprobación de los demás. Y me parecía muy oportuno recordarlo ahora, porque si recordáis, la semana pasada estábamos reflexionando precisamente acerca de tener una consideración adecuada, equilibrada de nosotros mismos, también de los demás. Pero si recordáis, decíamos, no venirnos para arriba, no estar pensando que somos más, pero recordad tampoco que somos menos. Recordar que somos hijos, que tenemos una identidad en el Señor. Y ahí debemos encontrar ese punto de equilibrio. ¿Y sabes por qué tú no necesitas, sabes por qué yo no necesito la aprobación de los demás? Porque por la obra de Jesús, por su entrega en la cruz, Él ganó la aprobación del Padre. Y tú ya no necesitas buscar la aprobación de los demás. Por supuesto, vas a tratar bien a tu mujer, a tu esposo, a tus hijos, a los demás hermanos de la iglesia, pero no para construir una aprobación. Claro que es lo que debes hacer si amas al Señor y quieres hacerlo de una manera verdadera. Pero la aprobación ya la tienes. Si de verdad has abrazado el Evangelio, si de verdad has creído, la aprobación ya la tienes. La aprobación que necesitabas ya la tenías, ya la tienes. Y a partir de ahí se nos dicen, en este mismo versículo, se nos trasladan dos exhortaciones. Si lo podéis poner, versículo 9. No sé si funciona.
Pero dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborrecer aquí es una palabra, es fuerte, es muy fuerte la palabra aborrecer. Significa odiar, significa detestar, significa horrorizarse. ¿Ante qué? Ante todo lo que es contrario a la voluntad del Señor. A todo aquello a lo que la Biblia dice no, eso debería horrorizarte. Cualquier cosa, todo lo que se oponga al Señor debería horrorizarnos. En contraposición se nos dice seguir lo bueno. Y la idea aquí es de pegarnos, agarrarnos a seguir lo bueno, procurar lo bueno, procurar lo que sí es aceptable al Señor. Lo diremos a continuación, pero recordar lo que decíamos hace 15 días, presentarnos como sacrificios vivos, entre otras cosas que aceptables al Señor, que todo lo que hagamos sea aceptable a Dios. Mira, el amor sincero, quedémonos con eso, está tan dedicado a buscar el bien del otro, a buscar el bien de la persona amada, que detesta y se horroriza contra todo aquello que pueda dañar al otro. En este sentido, el amor odia. El amor odia. El amor es precisamente eso, buscar la felicidad, buscar lo bueno para el otro, pero a su vez horrorizarse contra todo aquello que le esté haciendo daño, todo aquello que le impida seguir adelante, todo aquello que le lleve a estar ahí enredado en una vida de pecado. El amor odia. Así que llegados a este punto, ¿qué es el amor? Fijaros, mirad esa definición. Es la virtud que nos mueve a buscar nuestra felicidad en el bien del otro a una costa de nuestro sacrificio personal. Es la virtud que nos mueve a buscar nuestra felicidad amando al otro, buscando lo bueno para el otro, para el hermano, para las personas que están a nuestro alrededor, a pesar del sacrificio personal que todo ello pueda conllevar. Así que el amor no excluye la felicidad. Veremos todas las exhortaciones que Pablo nos menciona aquí. Pero partamos también de eso. El amor no excluye la felicidad. Es más bienaventurado dar que recibir. El amor busca la felicidad del otro. Yo soy feliz si tú estás feliz. Si tú estás bien, yo estoy bien. Ahora, cuando tú estés mal, yo también estaré mal. Eso debería ser, a grandes rasgos, a resumidas cuentas, lo que defina nuestra actitud. Fijaros, Romanos 12:1, lo que decíamos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, aceptable a Dios, agradable. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo aceptable? ¿Qué es lo agradable? Lo que se ajusta a su voluntad. Lo que esté dentro de los parámetros bíblicos se ajusta a su voluntad. Si te pasas de la raya, estás en fuera de juego. Por eso el amor verdadero aborrece el mal y se aferra al bien a pesar, a una costa del sacrificio personal. Pensad en el ejemplo de los padres, lo que decimos siempre. Los padres tenemos que disciplinar, que corregir a los hijos. Los amamos, por supuesto, claro, por eso les corregimos. Corregirlos, disciplinarlos, aún cuando tengamos que coger la cuchara, nos va a doler, claro que va a doler. ¿Pero por eso pasamos de corregir a nuestros hijos? No. Si los amamos, no pasamos. Ahora, claro, lo vamos a hacer sin pasarnos, sin abusos, Pero, fijaros, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es necesario que a nuestros hijos desde pequeñitos les estemos corrigiendo, les estemos instruyendo, también disciplinando cuando convenga. Marcarles los límites, porque si tú a un niño no le marcas los límites, ni te cuento lo que puede pasar cuando tenga... Antes hubiéramos dicho 16, 17, ahora ya vamos a los 10, 12. No hace falta que vayamos más allá.
Mira chavales, chavalas de 10, 12 años y te horrorizas según cómo. ¿Y sabéis qué hay detrás de eso? Padres que pasaron. Padres que pasaron. Padres que decían, amo a mi hijo, lo daría todo por mi hijo, pero pasaban a la hora de ponerles límites y de corregirles. Amar implica corregir. Amar implica disciplinar. Implica poner límites. Te va a doler, por supuesto. Yo una vez me acuerdo que subía, Jan había hecho algo mal. Es lo que tiene que darse en las predicaciones. Había hecho algo mal. No recuerdo qué era. Le dije, hijo, ¿sabes qué toca cuando lleguemos a casa? Me dijo, sí. Estábamos subiendo por las escaleras y él no sé qué me dijo, como, ¿va a doler? Hombre, pues en el corazón duele, claro, porque no es de agrado darle con la cuchara. Pero es necesario. Y es necesario que ellos entiendan que detrás de una corrección no hay un deseo de hacerles daño, sino de que es necesaria la corrección, la instrucción, aun a pesar de que conlleve disciplina. Ahora, eso sí, tampoco es cuestión de darle con el palo y después cada uno por su lado, ¿no? Es decir, te voy a corregir, ¿por qué? Porque lo necesitas, porque te amo, porque la Biblia dice que hay que corregir. Y después le das el abrazo, porque lo amas. Así que amar implica sufrimiento. Ahora vamos a empezar a ver cuáles son los rasgos de ese amor. Vamos a leer del versículo 10 al 16 y después nos adentraremos en cada uno de ellos. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pablo nos está hablando aquí de esa clase de amor que usualmente se manifiesta, se exterioriza entre los miembros de una familia. Y vayamos recordando el concepto, la doctrina de la familia, que somos una familia, que somos el pueblo del Señor, somos un cuerpo, somos familia. Para nosotros, para todos los que estamos aquí, las relaciones familiares son esenciales. Incluso a pesar, ¿a dónde voy? Fíjate, incluso a pesar de que tengas un hijo, una hija, un padre, un hermano, alguien a quien quieres que estaba cercano a ti y se haya desviado, esté abrazando estilos de vida que no son los tuyos, que te esté doliendo hasta lo más profundo quizá el que se haya apartado de la iglesia, que esté diciendo que sí, que cree, pero dices, es que no cree, que es un inconverso. Pero dices, pero es mi hijo. Es mi hijo, es mi hija, es mi hermano, es mi padre, es mi madre. Estamos hablando de eso. Hay un vínculo, hay un amor, a pesar de estos pesares. Y eso os lo digo porque, repito, somos miembros los unos de los otros. Formamos parte de un cuerpo. Por la fe en Jesús hemos venido a formar parte de una familia. Y es que somos una familia. Y la familia, si es una familia sana, con los conceptos claros, se ama. Una familia se ama. Y lo voy recordando porque es que es necesario por todo lo que iremos viendo a partir de ahora. Ahora, ¿cómo desarrollar esa clase de amor afectuoso? Y recuerda que lo que decíamos, necesitamos la ayuda del Espíritu, necesitamos
como siempre venimos diciendo a lo largo de todos estos mensajes, que necesitamos recordarnos el Evangelio. Necesitamos recordarnos todas las doctrinas que hemos visto. Si no sabes dónde buscar, Romanos del 1 al 11. ¿Por qué te digo esto? Mira, quizá tú ves a un hermano o una hermana y de entrada ves sus defectos. Ves sus defectos y eres propenso a pensar o propensa a decir, es que este o esta. Te invito a pensarlo de otro modo. Te invito a pensarlo aplicando el Evangelio. Te invito a pensarlo poniéndonos las lentes, la óptica del Evangelio. Piénsalo de la siguiente manera. Piensa que esa persona, a quien tú quizás ahora estás viendo unos defectos, esa persona, como tú, fue amada en la eternidad pasada. Que esa persona como tú fue escogida. Que esa persona como tú fue llamada. Que esa persona como tú ha sido salvada por la fe en Jesús. Que esa persona como tú ha sido beneficiada, bendecida por la obra poderosa del Espíritu. Que esa persona como tú comparte esa misma fe y que esa persona como tú tiene la misma esperanza que tú tienes. Que esa persona como tú ha sido llamada del reino de las tinieblas al de la luz. Piénsalo así. Piénsalo así. También te lo iré repitiendo después. Piensa quién tú eras, quién yo era, quién eres ahora, no por lo que tú merecieras, sino por lo que Él hizo por ti. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Honrar, fíjate, honrar significa tratar a alguien como valioso, como precioso. Y el amor verdadero nos lleva a honrar a los demás. Filipenses 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, como superiores. Piensa en el que tienes al lado y considéralo como superior a la hora de tratar. Que tengamos un corazón humilde. El Evangelio, el amor, no entiende de orgullos, no entiende de egoísmos, no entiende de envidias. Procura y promueve la humildad. El cristianismo entiende que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Hemos sido creados para reflejar al Señor. En cuanto a carácter, racionalidad, creatividad, piensa en el otro como una persona que ha sido creada por el Señor para reflejarle a Él. Honrar al otro quiere decir escuchar. Honrar al otro quiere decir aconsejar. Honrar al otro quiere decir quizás simplemente estar al lado. Honrar al otro significará apoyarlo en sus necesidades, en sus dificultades. Honrar al otro conllevará promover, propulsar su ministerio para la gloria del Señor. Honrar al otro quiere decir ser conscientes de sus esperanzas. Honrar al otro quiere decir ser consciente de sus alegrías. Quiere decir qué es lo que le está entristeciendo, qué es lo que está siendo motivo de su lamento, de su pena. Ahora, llegados a este punto, quizá haya varios que estén pensando, aquí veo mis fallos. Aquí veo mis flaquezas, aquí veo mis debilidades, aquí veo mi pecado. Porque no he honrado, no he obrado con una actitud que honrara al otro. Ya sea que quizá hayas tenido una sobreelevada, una pecaminosa autoestima, una consideración acerca de ti mismo impropia, que te hayas acercado al otro mirando por encima del hombro. Que lo hayas mirado con desprecio, que te hayas permitido dar la vuelta cuando veías al hermano, a la hermana. ¿Cuántas cosas a veces
quienes decimos amar al Señor, deshonramos al Señor, deshonrando al hermano. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Quizá a veces haya sido también por una cuestión de envidia, de celos. Quizá hayas estado pensando, es que a este ahora parece que lo reconocen más. Este ahora quizá lleva 4 días y es que mira, es que parece que me ha adelantado, no, ya no sé si por la derecha, por la izquierda, y ahora la iglesia lo reconoce. Lo que estás pretendiendo es que se te vea. Eso está mal, es feo. Recuerda que los dones no son para la autoexaltación personal, para que se te vea, para que se te renombre como el más guapo, el más inteligente, ponle el adjetivo que tú quieras, es para beneficio de los demás, para el crecimiento y la edificación de la iglesia. No para ti, para la iglesia, para los demás. Cualquier don que sea puesto en ejercicio, en beneficio, para bendición de la iglesia. Por supuesto, tú te verás bendecido también, porque cuando la iglesia se fortalece, está robusta, echa músculo en cuanto a la fe, tú te verás bendecido. Pero tú actúas para bendecir a los demás y para glorificar al Señor. Esa es la motivación, no tu ego, no que tú brilles. Eso es feo. Y te lo iré repitiendo. Si eso es lo que había en tu corazón, arrepiéntete. El mensaje de hoy, os lo anticipo, tiene un llamado muy claro. Por supuesto, que veamos qué es lo que caracteriza el amor y que con la ayuda del Espíritu seamos movidos a querer manifestar esa clase de amor. Pero también tiene por objetivo que veamos dónde estamos fallando, dónde estamos mostrándonos débiles, dónde flaqueamos, dónde estamos pecando, para que podamos no ahí fustigarnos y darnos, no, para que en arrepentimiento podamos venir ante el Señor y decir, Señor, he pecado, Señor, he fallado contra ti y he fallado contra la iglesia, he fallado contra el hermano, he pecado contra el hermano. Como decía Pablo, seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que tengamos una percepción clara acerca de nosotros y de los demás. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Está bien, fácilmente podría ser una exhortación general en cuanto al estilo de vida de un creyente, su actitud, pero aquí por el contexto también fácilmente lo encardinamos en lo que debería caracterizar nuestro actuar respecto a los demás. Lo que nos está definiendo aquí Pablo es cómo deberíamos funcionar para la obra del Señor. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que debería caracterizar nuestra conducta? En lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque puede ser fácil de decir, pero a veces parece que se torna como difícil, porque en un momento u otro determinado de las vidas a veces nos debilitamos, flaqueamos, parece que nos venimos un poco abajo, que vamos al ralentí. Bien, hay restos de pecado aún en nosotros. Y el diablo también está tratando de obstaculizar cuanto pueda para impedir que la obra vaya avanzando, que nosotros vayamos creciendo. Personas que quizás se debilitan y llegan a puntos de depresión. Personas que quizás solo saben descansar y disfrutar de la vida cuando todo va bien, cuando todo es fácil. Hasta que, los días van pasando, los días pasan, los meses pasan, los años pasan y uno ya, está ahí como dejándose llevar. Que vive no metido dentro, sino como, por una superficie que está como lejana. No está viviendo en el gozo del Evangelio, sino que está por esa superficie, quizá diciendo, es que yo sé que quizá podría
Mi matrimonio, bueno, la relación con los hijos. No, en cuanto a los hermanos, es que el servicio de la iglesia, yo es que antes hacía, y van viviendo de glorias pasadas, de lo que hacían antes. Si ese es tu caso, arrepiéntete. Recuerda, acuérdate del mensaje que leíamos y en el que considerábamos de Apocalipsis, de volver a ese primer amor. Recuerda lo primero. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas sirviendo? Recuerda tus primeras obras y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si no, la gente va viviendo como aletargada, como sin más. No vive la vida que se puede exteriorizar, una vida cristiana, 100%. Y los desalientos no cesan. Vivimos en un mundo caído. Vives en un mundo caído. Y todo continúa, los desalientos continuarán viniendo. El cristianismo no es una vida de un camino de rosas, las pruebas vendrán, lo veremos ahora. Y el problema está cuando tú te dejas llevar y ya entras en la vagancia y aún peor, en el desenfreno. Entras en la vagancia, no hacer nada, saber que deberías estar haciendo y no haces. Y estás allí, viéndolas pasar. Quizá has olvidado o es que quizá aún no te habías enterado que el Señor te puso en una carrera. Y estás ahí sentado en el banquillo. Donde sea. Hay una carrera que correr. Hay una carrera en la que debemos esforzarnos. No estar vagos, no estar ahí haciendo el símil, tumbados en el sofá. Porque como digo, también da lugar al desenfreno. No ya que no estemos haciendo nada, que ya de por sí es contrario a lo que el Señor quiere, sino que además estemos exteriorizando a todos aquellos que nos rodean toda suerte de inmoralidad. Desenfreno. Abrazar estilos de vida pecaminosos. Y encima lo peor es que la gente se lo cree y lo reviste de espiritualidad. No, es que yo voy a tal sitio para dar testimonio del Señor. Venga ya. Eso que lo hagas, a ver, cuidado, entendedme. Si es que lo hacemos, gloria al Señor. Pero cuando eso se convierte en una rutina y tú ahí no estás dando testimonio de nada, ni con tu conducta ni con lo que verbalizas, eso no es ir a testificar del Señor. Eso es dar rienda suelta a tus deseos y pecados. Digámoslo claro. No confundamos los términos. No porque tú hagas acto de presencia en un lugar, ahí estás evangelizando. ¿Cómo luchar? ¿Cómo ser ferviente? ¿Cómo ser vigoroso? De nuevo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ese es el punto de arranque del capítulo 12. Las misericordias de Dios. Lo que te mueve, lo que te impulsa es las misericordias de Dios. ¿Quién es Dios? Lo que ha hecho, cómo te ha favorecido, todas sus bendiciones, cuando no las merecías, cuando eras un pecador que merecía la condenación eterna. Por las misericordias de Dios, presentémonos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es tu culto racional, es lo que se espera de ti si tú crees en el Señor. Que seamos fervientes, celosos, diligentes. Recuerda a quién estás sirviendo. Mira, la palabra te dice que o sirves al Señor o sirves al pecado. Eres esclavo de uno o de los dos. No hay un tercero ahí. No hay un tercero en discordia. Y recuerda a quién estás sirviendo. Si tú has creído en Él, recuerda a quién estás sirviendo. No es un patrón, un amo del 3 al 4. No lo es. No es un cualquiera. Estás sirviendo al único Dios verdadero. Estás sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es santo, al eterno, al que es sabio, omnipotente, soberano, fiel, bueno, misericordioso. A ese estás sirviendo. No es un amo de 3 al 4. No es un cualquiera.
recuérdate todo eso. Y si aún así, crees que no merece la pena, arrepiéntete ya. Tú sabes lo que hay en tu vida, tú sabes lo que hay en tu mente, tú sabes qué estilos de vida estás abrazando. Arrepiéntete ya. En segundo lugar, recuerda quién eres. Recuerda quién es Él. Recuerda sus misericordias. Recuerda quién eres tú. Recuerda la identidad que tú tienes por la fe en Jesús. Recuerda que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Recuerda que eres un escogido del Señor, que eres llamado, que has sido adoptado, que ahora formas parte de una familia. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, ahora te ha dado vida. Ese eres tú. Tienes una identidad. Personas a veces van vagando ahí, es que no sé quién soy. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Y eso te debe llevar, eso te motiva. La motivación, recuerda, está en las misericordias de Dios. Recuerda que tu forma de vivir, tu inercia, afecta a los demás. ¿Lo has pensado? A los padres siempre les decíamos, cuando hacíamos estos cursos, esas clases, reuniones para padres, decir, tus hijos te están mirando. Y eso como que, wow, a uno le hace reflexionar. Ese renacuajo que tengo al lado me está mirando. Le vamos a hablar del Señor, pero está mirando a su padre, está mirando a su madre, está mirando a ver qué es lo que están reflejando, a ver si ese padre, esa madre realmente está exteriorizando ese amor del Padre, si está reflejando la misericordia del Señor, si está reflejando la bondad, la fidelidad, el perdón. Y aún así, no solo en casa, en el hogar, por supuesto, ahí está ese precioso ministerio en la iglesia también. Cuando uno flaquea, afecta a los demás. Cuando uno se debilita, afecta a los demás. Igual que cuando uno echa músculo y se fortalece. Ya sea que lo pase mal, que lo esté pasando bien, afecta a los demás. Ahora, la pregunta es, teniendo en cuenta que tu actitud, tu forma de vivir, tu forma de ser, tu forma de relacionarte o de no relacionarte con los demás, ¿está afectando? Te pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás favoreciendo o quizá desfavoreciendo a los hermanos? Allí donde estás, en tu forma de vivir, tu forma de comportarte, de pensar, de hablar a los demás si es que les hablas, de aconsejar si es que aconsejas, de apoyar si es que estás apoyando, de estar al lado si es que estás ahí. Piensa, son muchas cosas. Estás afectando a los demás. Estás afectando, te lo estoy afirmando, no te lo pregunto. Afectas a los demás, positiva o negativamente. ¿Para bendición o para echar el freno? En nosotros se encuentra una persona a la que alguien que esté pasando por un mal momento, un momento de debilidad, ¿se pueda encontrar un buen consejo? Piénsalo. Puede haber una palabra de consuelo, de edificación, de exhortación. O las personas que están aquí saben que en nosotros no pueden venir. ¿Cómo estamos afectando? La pregunta es cómo, porque estás afectando. Un cristiano ferviente alienta y agita a los demás. ¿Lo haces? Necesitamos clamar por otra llenura. Necesitamos clamar para que el Espíritu avive, caliente el corazón, nos muestre en qué estamos pecando, dónde estamos fallando y que con su ayuda remontemos. No perezosos, no perezosos. No seas vago, no seas vaga. Te lo digo a ti, no me lo digo a mí. Empleémonos donde el Señor quiere que estemos. Alguien decía en una ocasión, el éxito no se encuentra en estar haciendo multitud de cosas, sino que te estés empleando donde el Señor realmente quiere. Que estés haciendo lo que el Señor quiere, lo que el Señor realmente te está demandando.
estar preparados, estar en la brecha. ¿Estás ahí? También te lo pregunto, te voy haciendo preguntas. Me las hago yo. ¿Estás ahí? ¿Estás en la brecha? Ahora, ¿cómo estar ahí? Lee la Biblia. Ve recordándote todas esas doctrinas que vamos considerando, todas esas verdades, que el Señor te vaya hablando a través de su palabra. Lo que decíamos antes, Él va a obrar de la manera que Él quiera y nosotros no somos nadie para limitarlo, por supuesto. Puede que sí, pero no, tampoco estés esperando un momentazo, lo que decíamos, que se abran los cielos y nos... Sí, puede hacerlo, pero empléate en casa. Abre la palabra, lee, por lo que más quieras, lee. Sea el momento en el que te encuentres, lee, abre las Escrituras, sea una porción pequeña de 1 o 2 versículos y medita en eso. Ve rumiando, ve recordándote la verdad de lo que el Señor está hablando ahí. Ora, ora, ora y escucha. No vayas simplemente a hacer, como decimos siempre, la lista del supermercado, la de la compra. Quiero. Lee la Biblia y ora en base a la Biblia. Recuérdate a quién estás sirviendo. Aparta los obstáculos que pueda estorbar tu frescura. Corta de raíz con el pecado. Corta de raíz con aquella actitud pecaminosa que esté obstaculizando que sigas avanzando. Corta de raíz. Corta de raíz. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice, gozosos en la esperanza, ¿de qué? De la gloria venidera. Y fíjate la relación, la conexión que hay entre esa gloria, la esperanza y el amor. Colosenses 1, versículos 3 al 5 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Del amor que tenéis entre vosotros a causa de la esperanza que está guardada. Esa esperanza, esa gloria futura, cierta, real, ahí no hay incertidumbre, que está reservada, que está guardada en los cielos y que ha de manifestarse. Lo que vimos en Romanos 8, 23 al 25. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Acuérdate, el cristianismo es esperanza. El cristianismo es esperanza. Y estamos gozosos en esa esperanza, en medio del caos que hay alrededor, de todo el caos de esta sociedad. Sabemos, ¿qué sabemos? Lo que dice la Biblia, cielos nuevos, tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mira lo que escribió Pablo a la iglesia de Corinto. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo miraba hacia el futuro. En medio de todas las tribulaciones, sufrimientos, pruebas que él pudiera estar atravesando, él miraba más allá. Tenía esa mente que va más allá, no esa mente cerrada, permitidme, como los burros, sino que miraba más allá. Y eso es lo que debemos hacer como hijos, como creyentes, mirar más allá. Saber que hemos sido salvos en esperanza, que hay una esperanza, que hay una vida eterna, que esto no se acaba, que no es lo temporal, esto es temporal. Tu esperanza no está en lo que hoy ves y que mañana quizá ha desaparecido. Tu esperanza está en lo que ha de manifestarse. ¿Y qué hay de Jesús? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Sufridos en la tribulación, en esas situaciones de depresión que parece que te están apretando, que parece que ya no puedes soportar más, pero sabes que ahí en medio de la prueba se está gestando algo.
Hay algo que está siendo sometido a prueba, una actitud determinada, que el carácter va a ser pulido, o quizá por la gloria y la misericordia del Señor, una vida, un alma va a ser salvada. Muy rápidamente, 3 puntos. Lo hemos compartido varias veces y por eso no me voy a entretener. En la vida cristiana hay pruebas. Hay pruebas. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No te sorprenda que haya pruebas, punto número 2, porque Jesús experimentó el sufrimiento. Jesús experimentó el mayor de los sufrimientos que pudieran sufrirse. Lo que hoy, mañana, o lo que te haya pasado haya sido doloroso, no se puede equiparar con esa clase de sufrimiento. Y compréndelo bien. Clama al Señor para que te lo muestre, que detrás de cada aflicción, detrás de cada prueba, hay un propósito, que Él obra a través del sufrimiento. Recuerda las palabras del salmista: bueno me es haber sido afligido. ¿Para qué? Para meditar, para conocerle a Él. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque las aflicciones nos llevan a la oración. Orar. Mantener una vida de oración. Que en los problemas, en las tribulaciones, sea cual sea su magnitud, sabemos que hay un refugio seguro, inamovible, una roca firme en Él, donde nosotros podemos acudir. Sabemos que eso no va a tambalear, que es un lugar firme, a pesar del dolor que sea que estés enfrentando. No queremos caer, no queremos debilitarnos, ni nosotros ni el hermano. Y por eso oramos nosotros y oramos con el hermano. Necesitamos buscar a Dios, hacerlo de una manera continua. Necesitamos orar en casa, en soledad, con tu mujer, con tu marido, con tus hijos. A propósito, padres, reorganicémonos la agenda para establecer el culto familiar. Pongámonoslo como una meta a seguir de ahora en adelante. Y necesitamos hacerlo como iglesia. Necesitamos orar juntos como iglesia. De ahí que hemos entendido que algo estábamos menospreciando, y sí, lo puedo decir así, estábamos menospreciando no mantener una regularidad semanal en lo tocante a la oración como iglesia. Necesitamos orar juntos. Por supuesto, lo dije la semana pasada, lo digo hoy, si alguien me llama y no tengo que decir cuáles serían unas causas justificadas, pero sí me parece impropio. Me parece una falta de amor que cuando se puede no se esté. Me parece impropio de un creyente. Me parece impropio de alguien que dice ser cuerpo junto a los demás, que solo va a lo que interesa, que solo se presenta los domingos cuando podría estar martes y viernes, o los sábados si es que se organiza cualquier tipo de actividad. Permitidme que lo diga con toda claridad, pero creo que debemos decirlo así. Me parece un autoengaño. Decimos que amamos, pero no estamos, cuando podríamos estar. Y repito, no estoy hablando de causas justificadas, estoy hablando de cuando prefiero el sofá, prefiero la tele, prefiero la cena, prefiero el cine, lo que sea. La iglesia de la que tú crees y dices formar parte, te necesita. Yo te necesito, tú me necesitas, nos necesitamos, mira alrededor. Y en el nombre del Señor, no se nos pase por la cabeza, ni por un momento, menospreciar al hermano. No se nos pase por la cabeza porque menosprecias al hermano y menosprecias al Señor. La iglesia, el pueblo de Dios, una familia. La iglesia, el cuerpo de Jesús. Si eso te está retumbando, mira, me alegro. Si no te deja dormir, me alegro aún más. Si te inquieta, entonces ya daré saltos. Pero ojalá
el Señor nos esté mostrando dónde estamos flaqueando, dónde nos estamos debilitando, dónde nos estábamos engañando, dónde pensábamos que íbamos bien, cuando en realidad es que no estamos amando. O no por lo menos de una manera bíblica. Quizá decimos es que amo a la iglesia. Y con todo respeto es una palabra vacía. Porque no hay preocupación, no hay oración, no hay una búsqueda junto a los demás. No sé si el mensaje suena duro, pero ahí estamos todos. La palabra nos tiene que hablar a todos. Sea en estos puntos, sea en los que vienen, yo también en algún punto me he visto ahí como arrinconado. Y de ahí que mi oración para la iglesia sea precisamente la misma. Que nos muestre dónde estamos fallando. Que nos muestre dónde pensábamos que íbamos bien y es que estábamos de espalda. Que el motivo que estabas ofreciendo es una excusa barata, gratuita y ofensiva. Necesitamos buscar a Dios de manera continua. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si las pruebas, las aflicciones están presentes, por supuesto, habrá necesidades. Y ahí debe estar la iglesia del Señor para satisfacer esas necesidades. Habrá personas que quizá tengan ese don que estuvimos viendo la semana pasada, tan precioso de repartir, ese don de misericordia, quizá que se exterioriza, ya sea que dé. Quizá alguien está pasando una dificultad económica y dé una cantidad para ayudarle, ya sea que se ayude de una manera extraordinaria a sufragar necesidades de la iglesia, ya sea que esa misericordia mueva a la persona a estar al lado de otro que lo está pasando mal, pero eso no es exclusivo de 2, 3 o 4. Cubrir las necesidades de los demás es una responsabilidad de todos. Cubrir las necesidades de los demás no es la tarea del pastor y de los líderes o de los responsables del grupo de hogar. Escúchame bien, cuidar del pueblo del Señor es tu responsabilidad. Si tú crees, es tu responsabilidad cuidar de aquel que tienes al lado, cuidar de mí. Y si no estábamos cuidando, arrepiéntete, arrepintámonos. Practicar la hospitalidad, compartir y perseguir la hospitalidad. Ya sea que venga alguien de fuera, alguien a compartir, algún predicador, oye, yo estoy dispuesto, abro las puertas de casa, o ya sea abriendo las puertas a los demás hermanos de la iglesia. Todos estamos llamados a practicar, a perseguir esa hospitalidad. Alguien decía, el Evangelio va unido con una llave. El Evangelio trae consigo una llave, la llave de tu casa. Hay jóvenes que necesitan consejos. Hay niños que necesitan consejos. Hay matrimonios que los necesitan. Hay solteros que necesitan. Hay viudos, hay viudas. Todos, absolutamente todos, desde el más pequeño hasta el más grandecito, todos necesitamos. Todos necesitamos que se nos reciba en las casas. Y eso tampoco es tarea de uno o dos. El año no da para tanto, la cocina no da para tanto. Repartámonos esa bendición, porque es una bendición poder invitar a los demás a que vengan a compartir el tiempo en casa. Y tiempos realmente de comunión, tiempos de bendición, no para hablar de chorradas. Quizá habrá momentos de reír, por supuesto, de hablar de otras cosas, pero que también sean tiempos para edificarnos entre nosotros. Y tú me dirás, ¿y por qué? Porque somos una familia. No tiene más. Ese punto, mira que es claro. ¿Por qué ser hospitalario? ¿Por qué compartir para las necesidades de los demás? Porque somos una familia.
A la familia la invitas para tu cumple, el día de Navidad o simplemente el día que quieres pasar un rato, ¿verdad? También con la Iglesia del Señor. La familia natural, haces. ¿Qué no vas a hacer también con la espiritual? Somos una familia. Y eso, y me alegro que en la providencia del Señor haya permitido que sean los mensajes para arrancar septiembre, se nos esté hablando precisamente de eso. Para que nos veamos sacudidos y arranquemos de una vez. Versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahí. Hasta ahora podía parecer más bonito, más agradable, ¿verdad? Decir, bueno, yo quizá no he sido muy hospitalario, pero no me cuesta nada si ahora tengo que invitar a Ricard y a Raquel, ¿verdad?, a comer. Pero es que ahora nos dice Pablo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y esas palabras son un eco de lo que el mismo Jesús dijo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Fijaros, amad a vuestros enemigos. Os he dicho que el amor era activo. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La persecución, el maltrato ha formado parte de la historia, lo sigue formando y lo seguirá formando. Y cuanto más vayamos adelante, aún peor. Porque estamos en una vorágine donde la persecución irá avanzando. ¿Por qué? Muy fácil, mira afuera. Mira afuera. Y mira cómo está avanzando esta sociedad. Mira a qué se está diciendo sí cuando nosotros tenemos que decir no. Porque hay muchas cosas a las que deberíamos estar diciendo no. Porque hay muchas cosas que no adoran, que no son un acto de adoración al Señor, sino que son la otra parte de la definición de la adoración. ¿Recordáis? En vez de rechazar lo que le deshonra, ahí fuera se da un cálido abrazo a lo que se opone a su voluntad. Segunda de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que padecerán persecución. Ya sean maltratos físicos, como aún a día de hoy en determinados lugares del mundo se está sufriendo, ya sea en forma de burlas, ya sea en forma de menosprecios, persecuciones verbales del tipo que sean, el acoso vendrá. El acoso vendrá. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios y el diablo no está ahí quieto. Él no está quieto, está rabioso. Está rabioso tratando de valerse de todas las artimañas posibles, de todas las tretas que pueda para impedir que sigamos avanzando. Y de ahí que habrá persecución, por supuesto que la habrá. ¿Cómo bendecir a los que están siendo utilizados por el enemigo para acosarnos? Porque fijaros que ahí Pablo no nos está diciendo simplemente no le maldigas. Pablo no nos está diciendo no pienses de él si le cayera un rayito, que lo parta un rayo. No te está diciendo simplemente eso. Te está diciendo que cuando te maldigan, cuando te persigan, que bendigas, que le hagas bien, que ores por él. Ahí vamos subiendo, ¿eh? ¿Cómo va a ser esto posible? Mira, el patrón es el mismo. Recuerda la doctrina. Y ahora uno dice, ¿que recuerde? Vamos a bajar. Piensa en el trato de Dios contigo. Porque hubo un día, quizá lejano, quizá cercano, que tú también eras un incrédulo. Hubo un día en el que con tus actos, con tus palabras, tus actitudes, ahí donde estuvieras, le estabas escupiendo a la cara. Ese eras tú, ese era yo. ¿Y qué hizo Dios contigo? ¿Qué hizo?
cuando estabas abrazando un estilo de vida repugnante? ¿Qué hizo? Enemigos de Dios, piensa en el favor, piensa en el amor, piensa en la misericordia, la gracia del Señor contigo, con tu vida, la esperanza que te dio, la familia que te ha dado. Quizá estabas por ahí solo y ahora te ha dado una familia preciosa. Piensa en su paciencia contigo, lo rebelde que fuiste, las veces que estuviste diciendo no, 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 las veces que estuviste pataleando en contra del Señor, de la Iglesia, y la paciencia de Dios contigo. Te pregunto, ¿no puedes actuar tú? ¿No puedo actuar yo de la misma manera? Recuerda que se trata de reflejar el amor de Cristo. Recuerda que el bien del que hablábamos en Romanos 8:28, cuando decíamos que todas las cosas nos ayudan a bien y que tanto nos gusta, ¿cuál es ese bien? Crecer a semejanza del Hijo. Y debemos reflejar también su amor. Y aún podemos orar por ellos, porque ahí también debemos tener una mente bíblica, por así decirlo, verlo a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio. Ver que se trata de una persona necesitada. Ver que se trata de una persona que, como tú hace unos años, está necesitada. Ver que se trata de una persona que, como tú, está confundida. Habrá aquellos que estén muy confundidos y otros que quizá menos. Habrá distintos grados, pero están confundidos. El corazón está corrompido. Sabemos lo que dice la palabra. Muertos en sus delitos y pecados, una depravación total, absoluta. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del ser humano. Están necesitados, están confundidos. Hay una condición, están necesitados de que el Espíritu irrumpa en su corazón como lo hizo contigo. Y por eso debes orar. Sea por personas que estén viviendo contigo, quizás están compartiendo el mismo techo, sean tus hijos, tus hijas, un marido, tus padres, o sea las personas que están alrededor tuyo, en el trabajo, en la escuela, niños. Ahora que los niños los tenemos por aquí, por supuesto, puede que tengáis que enfrentar situaciones complicadas. Situaciones donde los maestros quieran tratar de dar enseñanzas que nos tenéis que advertir a los padres para que los padres podamos decir, por ahí mi hijo no va a pasar. Mi hijo no va a escuchar del profesor que lo que es normal es que Pablito vaya conociendo de una manera íntima a Marquitos. Claro, eso va a conllevar persecución. Cuando los niños quizá tengan que decir, no, yo a estas fiestas no voy a venir. Porque saben que ahí no hay ningún tipo de honra al Señor. Ninguna. Habrá persecución. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nos identifiquemos con el otro. Que nos identifiquemos. John Stott escribió, el amor jamás se mantiene alejado de la alegría o la pena de las personas. Jamás se mantiene alejado de la alegría o la pena de las personas. El amor se identifica con ellas, se alegra con ellas y sufre con ellas. Eso ya de por sí es un claro contraste con lo que ahí fuera se promueve. Ahí fuera lo que se promueve es que cuando a alguien le va bien, ¿qué surge en el corazón? Envidias. Es decir, ¿por qué? O quejas. ¿Por qué a este ahora le va bien esto en el trabajo o quizá ha recibido una bendición económica, la que sea? No hay alegría por el otro. Cuando alguien sufre, ¿qué piensa la gente? Eso es que se lo tiene bien merecido, hombre. ¿Sí o no? Eso no es lo que Pablo, lo que el Señor nos está demandando a nosotros. Que el otro se goza, gózate con él. Que el otro llora, llora con él. Se está lamentando, que sea también tu lamento. Gozaos con los que se gozan. No es simplemente una cuestión de envidia, de evitar que haya envidia, es de participar en ese gozo y esa alegría. Y Pablo nos invita a eso, a que vayamos más allá, de que participemos de ello. Recuerda que somos un cuerpo
Si eres un dedo del pie y estabas enfermo, si te habías cortado, cuando te sanas, todo el cuerpo lo nota. El ejemplo es sencillito, pero creo que ilustra lo que queremos decir. Todos los demás se alegran de que este pequeñín ya no tenga el corte, que haya cicatrizado y que pueda cumplir la función. No vivimos vidas independientes, estamos unidos orgánicamente el uno con el otro, es lo que estábamos diciendo la semana pasada, lo que vimos que veríamos. En segundo lugar, llorad con los que lloran. Igual que ocurre con la alegría, la pena, el lamento, la tristeza también debería ser compartida. Que sepamos qué es lo que está siendo motivo de tristeza para el hermano, para la hermana y que estemos allí. Sentimos la aflicción porque somos parientes. En una familia normal, ahora no dentro de la iglesia, sino una familia en lo natural, siempre que esté en su sano juicio, si le ocurre algo al hijo, el padre se lamenta, la madre. Si le ocurre algo al familiar que sea, nos apenamos también. Parece que nos hayan dado también un golpe a nosotros. Lo mismo nos está diciendo Pablo, que eso debería caracterizar nuestra actitud, nuestra forma de hacer aquí dentro. La doctrina de la familia, por así decir, debería impactar a tal forma nuestra forma de entender, nuestra forma de ver, nuestro corazón, para que todo esto que hemos estado viendo realmente tuviera un sentido. Debería impactarnos a tal forma que hiciéramos un firme propósito de cambiar. Hay gente que se acostumbra a venir de domingo a domingo. O como decíamos el otro día, cuando hay unas migas o una paella. Pero esto será una vez al año o dos. Hay gente que desconoce cuáles están siendo los motivos de alegría del hermano. Y es triste. No sé si igual o más triste aún es desconocer qué es lo que está pasando el hermano, qué es lo que le está haciendo sentir mal, qué es lo que está provocando que quizá llore. Perdona, quizá no sabes que está llorando. Si el hermano, la hermana se alegra, nosotros nos alegramos. Si llora, nosotros lloramos. Versículo 16, y ahí iremos concluyendo. Unánimes entre vosotros, es decir, con un profundo acuerdo en cuanto a todo lo que rodea esa misma fe que profesamos, todas esas verdades que abrazamos. Que en eso haya un mismo sentir, que seamos unánimes en esto. Por supuesto, ¿qué buscamos? ¿Qué tratamos de promover? La unidad. Ahora, dentro de la unidad, habrá diversidad, claro que sí, pero en lo esencial, estamos de acuerdo. Primera de Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sin altivez, sin orgullo, no te ensoberbezcas, no te vengas para arriba, no te creas el más guapo, el más inteligente, el que lo sabe todo. Recuerda que debemos renovar nuestra mente a la luz del Evangelio. El orgullo, la arrogancia, la soberbia, el egoísmo, esa actitud altiva no tiene nada que ver con el amor. Y si eso te ha estado caracterizando tu forma de pensar, tu forma de actuar, arrepiéntete. Por lo que más quieras y en el nombre del Señor, arrepiéntete. Arrepiéntete. El Salmo 131 muestra la actitud a la que Pablo dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí.
Asóciate con los humildes, asóciate con aquellos que comparten esa misma fe, asóciate con aquellos que han sido beneficiarios, receptores de esas grandes y preciosas misericordias de Dios. Asóciate con ellos, no te asocies con otros. Sí, estamos en un mundo, debemos ser luz en este mundo, pero que la comunión íntima esté con los miembros de tu familia, del cuerpo. No seas sabio en tu propia opinión. Mira, tan solo por un momento, piensa en tus errores. Quien se crea sabio en su propia opinión, que piense en sus errores. Los que has cometido, grandes, pequeños, los que estás cometiendo hoy, grandes, pequeños, y los que te aseguro vas a cometer. Voy a cometer. ¿Cuántos pecados, cuántas faltas, cuánto menosprecio al Padre? Ser sabios en nuestra propia opinión es lo contrario a la exhortación que encontramos en 1 Corintios 13, versículo 4. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Pero decimos, somos parte de un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, somos el pueblo del Señor, somos la iglesia del Señor. Concluyamos mirando a Jesús. Filipenses 2, del 7 al 11. Hablando de Jesús, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se humilló, Jesús se humilló. El que estaba participando de la gloria del cielo se humilló, se hizo hombre. Lo hizo por ti, por mí, para que puedas ser partícipe, beneficiario de esa esperanza. Para ello has sido salvo. El mensaje de hoy tiene que guiarte sí o sí al arrepentimiento, porque quizá me equivoque, pero todos aquí hemos fallado. Te pregunto rápidamente, ¿crees que has fingido? ¿Crees que a veces has sido hipócrita? ¿Crees que a veces no has perseguido lo bueno en favor del hermano para que él fuera bendecido y fuera para la gloria del Señor? ¿Has amado al hermano con un amor fraternal como parte de la familia? ¿Has honrado a tu hermano considerándole como superior a ti mismo? Honrando, escuchándole, apoyando, estando ahí, satisfaciendo sus necesidades. ¿Has sido diligente? ¿Has sido perezoso? ¿Ferviente en espíritu? ¿Sirviendo al Señor? ¿O a quién has estado sirviendo? ¿Gozosos en la esperanza? ¿Sufridos, constantes en la oración? Una vez más, no menosprecies la oración. Por el sacrificio de Cristo tienes acceso al Padre. No menosprecies la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo, gozándote con los demás, llorando con los demás, unánimes, humildes. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Creo que nadie escapa aquí. De verdad, te pregunto, ¿de verdad hay algún servicio? ¿Hay algún servicio que seas incapaz de hacer por amor a tu hermano? Te lo repito, ¿hay algo que eres incapaz de hacer por amor a tu hermano? ¿Acaso te crees en la posición de no poder perdonar al hermano? ¿Acaso te crees en la posición de poder menospreciar?
¿Acaso te crees en la posición de no mostrar misericordia, de no mostrar respeto, de no procurar por Él? ¿Dónde te crees que estás? ¿Dónde creemos que estamos? ¿Quiénes creemos que somos? Vuelve al Evangelio, mira a Jesús. Él se humilló. Lo hizo por ti. Y en lo que sea que te hayas visto, ven en arrepentimiento, porque has pecado. No te mantengas distante, no te distraigas ni por un momento. Porque hay una vida cristiana que vale la pena vivir. Hay una vida que vale la pena vivir. Estás en una carrera y escúchame bien, es que no te distraigas, de verdad. Los niños lloran, no pasa nada. Hay una carrera que tienes que correr y no se trata de correrla de cualquier forma. Y no estás en la carrera solo, sino que hay otros que corren junto a ti. Y no estás para correr de tal forma, a ver si yo gano, a ver si yo, sino para que todos vayamos avanzando. Estás en una carrera. Quizá te hubieras empanado por un momento y pensarás, es que yo estoy por aquí y tal. No, estás en una carrera y tienes que correrla. Y si has caído, te levantas. Te arrepientes y te levantas con la ayuda del Señor, porque este es el segundo punto. Te arrepientes, pero podemos acudir a Él. Acudir a Él en quien encontramos socorro, en quien encontramos perdón de nuestros pecados. Pero por lo que más quieras, arrepiéntete. Acudimos a un texto así y es imposible. Revisa la lista una y otra vez. No te quedes como que el de hoy es un mensaje que bueno, que se ha predicado, en más o menos cosas podemos estar de acuerdo. Mira, no, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor y ahí no admitimos discusión. En otras cosas quizá divergimos, pero esto es la palabra del Señor. Y lo que tú deberías estar haciendo, lo que yo debería estar haciendo para honrar, para adorar, para glorificar al Señor, es actuar, tratar, procurar por el hermano, bendecir al hermano para la gloria del Señor de la manera que la palabra del Señor dice. No como a mí me parece. No a mi gusto, no a mi voluntad. Cuando venimos aquí cantando precioso Jesús, mi Redentor, mi Rey. Si Él es tu Redentor, tu Rey, tu soberano, que lo sea en la forma de tratar a tu hermano. Si te has estado equivocando, como yo me he estado equivocando, ven en arrepentimiento y dile al Señor, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Espíritu, necesito tu ayuda. Ayúdame a ver, ayúdame a tener convicción de pecado. Ayúdame a seguir adelante. Planifica formas concretas. Llamar. Un audio de WhatsApp. El otro día con alguien simplemente nos cruzábamos audios y o nos reíamos o como al final acabamos llorando los dos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La iglesia del Señor, el pueblo de Cristo. Visitar, invitar a comer. Piensa a las personas que no están viniendo no porque no quieran, sino porque están lejos. Vamos a orar.